Hablar de la palabra de Dios nos edifica, nos cambia. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, cuán hermoso es saber que cuando oramos, Señor, estamos hablando contigo en ese lugar santísimo, Señor, donde podemos entrar gracias a la sangre de Cristo, Señor, para hallar misericordia, Señor, hallar misericordia, para que pedirte, Señor, que conforme a tus riquezas en gloria nos fortalezcas en el hombre interior por tu precioso Espíritu. Enséñanos más de ti, Señor, esos misterios que nunca han subido en corazón de hombre, Señor. Nadie, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Dios de gloria. Al Dios de gloria, al Dios de toda gloria, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por la palabra que tienes para cada uno de mis hermanos, Señor, porque yo sé, mi Dios, que tú tienes una palabra para nosotros, porque sabemos, Señor, que tú pusiste tu precioso Espíritu en nosotros para que nos edifique, nos transforme, y te damos gracias, mi Dios, por transformarnos, por llevarnos, Señor, a esa esperanza viva, la cual, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, Señor, podemos cumplir. Te damos gracias, Señor, por habernos hecho aptos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, Araceli. Marinita, qué gusto que te hayas conectado. No es cierto, Marinita está aquí. Los García, sí, ¿qué tal? Ángeles, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarlos, buenas noches. Bueno, mis hermanos, estaba viendo en la grandeza de Dios, qué impresionante saber que Dios iba a crearnos y sabía que nos iba a dar libre albedrío. O sea, porque eso es lo impresionante. O sea, Dios pudo haber creado robots y Él es poderoso para que todos... Así como crea los ángeles, sí, los mismos ángeles se rebelaron, porque Él creó al ángel de luz, que es Satanás, o sea, el protector y todo, y lo creó sabiendo que se podía rebelar. Y entonces cuando crea al hombre, también lo crea sabiendo que se podía rebelar. Entonces el Dios omnipotente planeó desde antes de la fundación del mundo un plan para cambiar nuestras mentes, un plan para hacernos pensar diferente. Eso es impresionante. O sea, mis hermanos, sabía que el enemigo iba a venir y que nos iba a contaminar, pero que Él, a través de dejarnos en este cuerpo, nos iba a transformar, y es algo impresionante. Entonces, por eso el Señor, al haberte dado esa libertad de libre, libertad de albedrío, pues, de pensar, en ese plan te da la opción de que te puedas salvar. Entonces, mira, vamos al libro de Tito. No es Tito el que sube y pega un grito, ¿no? Ese es Tito Capotito. Tito Capotito. No se van a confundir con... Y no terminamos. Entonces, abre tu libro en Tito. Tito. Fíjese la palabra tan reveladora que viene aquí. O sea, quiero que la podamos discernir. Padre, danos discernimiento a todos los que estamos escuchando esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Dice Tito 1:1. Pablo, siervo de quién? De Dios. ¿Y apóstol de quién? De Jesucristo. Qué impresionante. O sea, siervo de quién? De Dios. ¿Y enviado por quién? Jesucristo. Porque apóstol es enviado. Pablo, siervo de Dios, y somos siervos de Cristo también, ¿no? O sea, somos siervos de Dios y apóstol de Jesucristo. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿De los qué? Escogidos. Escogidos por Dios. O sea,
en su presencia, Él sabe quién va a cambiar su manera de ser. En su presencia. O sea, su presencia, que es con C de casa, o sea, no con S de presencia. Presencia es que Dios lo sabe todo. Entonces, esta palabra de escogidos, y dejo una marquita ahí, vamos aquí al libro de Efesios 1:4. Dice, vamos aquí a Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Oh, dices, a ver, Señor, me dejas plasmado, o sea, tú ya sabías quién va a creer en ti, tú ya sabías quién iba a cambiar su manera de pensar, tú ya sabías, Señor, las cosas, y sin embargo, me dices en Juan 3:16, que de tal manera amas al mundo que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todo aquel que en Él crea, como diciendo, si tú crees te vas a hacer. Pero Dios en su presencia sabe quién va a dejarse cambiar. Eso no quita que Dios nos está dando un libre. O sea, así como supo que el ángel de luz iba a fallar, y que la tercera parte de los ángeles iba a fallar, Él preparó la salvación. Amén. Amén. Dice aquí, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, nos escogió en Él, ¿no? En Dios. O sea, Él antes de la fundación del mundo dijo, ellos van a estar conmigo. Y yo lo que voy a hacer es que les voy a dar un libre albedrío y los voy a transformar. Los voy a transformar por medio de mi poder. Pero yo sé quién va a ser y quién no, porque somos, ¿qué? Escogidos. Esto ha creado doctrinas desde Martín Lutero y Calvino, que estamos hablando del año de 1600. Ellos tuvieron ese problema porque Calvino siempre creyó que éramos predestinados, y entonces lo que hizo fue, en aquel entonces todos los que eran cristianos dijeron, ya, se cierra la puerta, los demás no quisieron, estos somos los escogidos. Y entonces se aislaron del mundo, se aislaron de seguir ganando almas y hacer esto, y se quedaron aislados. Y se quedaron con una doctrina donde se encerraron ellos. Entonces, sí ha creado mucha confusión, porque dice que estamos escogidos. Entonces dice, si estamos escogidos, ¿para qué predicamos más? Mejor que el Señor vaya trayendo a los que son escogidos, ¿no? Entonces sí crea alguna confusión, pero trae una profundidad impresionante, porque dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, escogidos en Él. ¿Y por qué dice en Él? Porque estamos en Cristo, y Cristo es Dios, y estamos en su cuerpo, creados según nos escogió antes de la fundación en Él, para que fuésemos, ¿qué? Santos Y sin mancha. Eso quiere decir que nos va a quitar, va a hacer que nosotros terminemos con todo pecado en nosotros. Nos va a purificar por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando tú lees aquí en Tito, regresa aquí a Tito, ¿sí? Recuerden, cuando lleguen, Lolo me avisan. Sí, amén. Luego ya llegaron y ni siquiera le llamaron, ya llegué. No estoy uno preocupado porque si llegaron o no llegaron.
Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de quién. O sea, está hablando aquí. Imagínate cuánta gente va a llegar después de nosotros. Y son conforme a la qué. A la fe. A la fe. Pues este versículo es como que aplica para todo el plan de Dios, ¿no? Porque este libro fue escrito en el año 60, a lo mejor después de Cristo, el año 65, una cosa así. Y Pablo está diciendo, yo Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. O sea, no le está hablando nada más a los que están en ese tiempo, nos está hablando a ti y a mí. Y Dios ya estaba hablando de los que íbamos a creer y los que han de venir todavía después de nosotros. Piensa en tus hijos y en tus nietos y no sé cuántos más que van a creer en Jesucristo, porque tú tienes una promesa, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y entonces este versículo está aplicando para, ¿no? Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de qué. O sea, somos escogidos y tenemos el conocimiento de qué. De la verdad. O sea, decíamos ayer en Valores, a ver, ¿yo cómo sé que estoy en la verdad? Porque el Espíritu Santo te lo revela. No es la persona, es el Espíritu Santo que te revela la verdad. Entonces, ¿quién te convence de la verdad? El Espíritu Santo. ¿Y en dónde te convence? En tu alma. Entonces dices, ¿por qué piensas así? Porque para mí es la verdad. ¿Y quién te convenció? Pues el Espíritu Santo. ¿Y dónde está? Lo tengo en mi corazón. Y Él habló a mi alma. Amén. Y por eso tú y yo estamos bien convencidos de que, mírate, todo lo que hacemos es por medio de la fe. Amén. Imagínate si no lo hicieras por medio de la fe. ¿Quién te convence que esto es por medio de la fe? El Espíritu Santo. Que habita en nosotros. A ver, si yo dijera ahorita, hermanos, quien te está hablando es el Espíritu Santo a tu alma, ¿no? O es Dios desde el cielo que le está dando al Espíritu Santo lo que tú necesitas recibir. Amén, así. ¿Y tú qué dices? ¿Lo crees o no lo crees? Por fe lo creemos. No tienes duda. No tienes duda, porque te lo está revelando ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Ahora imagínate un inconverso que llega y de repente se siente y dice, fíjate que Dios te está hablando ahorita. Está muy mal. ¿No? Voltea uno para atrás. Y yo me acuerdo que antes agarraba yo la calle de Medellín, seguido, no sé de dónde venía, y ya estaba yo en Cristo. Hace mucho, no sé, ya ves que es un eje vial, ¿no? Sí. Pero hay una parte donde llegaba a la altura de un taller y decía, Dios existe, Jesucristo es real, algo así decía, acabo de hablar con Él hoy en la mañana. O sea, como que Él ya estaba en su trabajo, dices, ¿es real? Acabo de hablar con Él. Y sí, imagino que muchos pasaban, y está Lorenzo que habló con Jesucristo, y para nosotros es una realidad que tú y yo hablamos con Dios. Amén, así es. Porque es por medio de ¿qué? La fe. De la fe. Y entonces dice aquí, que eso es lo que vamos a ver ahorita, y el conocimiento de la verdad, que es porque el Espíritu te lo revela, que es según la piedad, o sea, todo lo que es el bien. El Espíritu Santo nunca te va a revelar lo que es el mal. La piedad es todo el bien, ¿sí? Dice, versículo 2, en la esperanza, ¿de la qué? En la esperanza. Ahora, recuerda una cosa. En el mundo decir fe y esperanza es una palabra que suena similar, ¿no? Porque si tú tienes fe, sí. Tienes esperanza, pues esperanza es esperar, ¿no? O sea, yo tengo la esperanza, pero realmente la palabra esperanza es a ver si se logra. O sea, estamos hablando de alcanzar la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Entonces, dice el apóstol Pablo aquí, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió.
Amén. ¿Desde cuándo? Desde antes del principio de los siglos. Amén. Entonces, la Biblia se divide en siglos, ¿no? Recordemos eso. Ay, aquí hay hormigas que suben y bajan. Sí, hay hormigas. Acá también. Ah, no. Sí. Es que se meten. Es el agua. ¿Cuál agua? Va a ser por el agua, por la lluvia, sí. Sí. Aquí está Génesis. En el principio que hizo Dios, Los cielos y la tierra. los cielos y la tierra. Y aquí está ¿qué? Apocalipsis. Apocalipsis. Entonces, esto es la Biblia. Este es el tiempo que Dios crea los cielos y la tierra. Y este es el tiempo donde terminan los cielos y la tierra. Se va a terminar los cielos y la tierra. Fíjate, vamos aquí a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 20. Dice Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, que es el Padre Celestial, de delante del cual, ¿qué huyeron? La tierra y el cielo. Se acabó el cielo, se acabó el universo, se terminó todo. Entonces, ¿qué sigue después de esto? La gloria de Dios. La eternidad. La eternidad. 20, 11. Bien me alcanzó. Sí. Escaleras. O sea, Ándale. una vez que termine el universo, ¿qué sigue? La La eternidad. eternidad. La gloria. Amén. O sea, una eternidad Amén. que no tiene Fin. Sí, porque Fin. Inimaginable. Perdón, entonces aquí en esto, cuando habla de la eternidad, pastor, se refiere a que ya el planeta, todo ya desapareció, Todo. ya no existe. Pero entonces ya hubo eso de apartar a los santos y los que van a ir al infierno. Ya no hay nada. Ya no hay nada, ya. El que creyó, creyó. El que cambió, El que no, cambió. Y se entra en dónde? En la eternidad. Pásenle, muchachos. Así es que recuerden que Dios prometió la vida ¿qué? Eterna. Eterna. Y eternidad Eterna. es algo que no termina Nunca. nunca. Sí, o sea, piensa en tu corazón así. Ese es algo así que dices, wow. Como que no termina nunca la eternidad. O sea, y además dice, No tiene fin. No, el alma no pueden matar. no. O sea, que el alma ¿qué es? Eterna. Eterna. El espíritu es eterno. Eterno. Entonces aquí te vas a otro nivel de pensamiento que te lleva más allá de lo que, es decir, tú fuiste escogido ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pues antes de que fundara el Señor esto, Sí, tú ya existías, Amén. sí, porque te tuvo que haber escogido. claro. Y Dios tenía planeado que tú llegaras en esta época. Sí. Y te tiene aquí para salvarte. Porque hace lo mismo que con los ángeles. Da libre ¿qué? Albedrío. O sea, Dios siempre hizo seres que pueden decidir dónde quieren Sí, está. estar. Y Dios escogió darnos la vida eterna. ¿Sí? Entonces, aquí
en Apocalipsis, estamos viendo que termina Apocalipsis 20:11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de cual que huyeron. La tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró ya Para ellos. Oh. No se encontró lugar para quién. Para la Para tierra la y el tierra cielo. y para el cielo. Entonces se acabó la materia. Sí. La materia es esto. Nosotros somos materia. ¿Qué es lo que te va a dar Dios cuando tú cumplas el propósito divino de Dios de acabar con tu pecado? Cuerpo Cuerpo glorificado. Glorificado. Un espíritu. Espíritu. Y un cuerpo glorificado, ¿cómo es? Espiritual. Eterno. Eterno es eterno. Amén. Entonces tú tienes espíritu que es eterno. Y te salvó el espíritu. Ahora tú estás salvando un alma que es Eterno. eterna. Eterno. Dice el Señor Jesucristo, no temas a los que puedan quitar, matar El cuerpo. el cuerpo. Témele al que mata. Es Mateo, a ver, déjame acordar, creo que es Mateo 10, a ver si lo encontramos. Pero de que está entre Génesis y Apocalipsis, Seguro. segurito, ¿eh? No hay pierde. No hay pierde, ¿eh? Búsquenlo entre Génesis y Apocalipsis y ahí lo van a ver. Génesis. Mateo 10, 26. Gracias, pastor. 10, 26. No, espérenme. 28. 28. 28. Así, no temas a los que matan, ¿qué? El cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Temer más bien. Tener más bien. Teme, tenle miedo a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. O sea, ¿a dónde van a ser lanzados todos aquellos Al lago de que fuego. no alcancen la salvación que Dios regala? Al lago de fuego. Al lago de fuego. Al lago de fuego es donde van a tener una eternidad todos los que no hayan decidido. ¿Sí? Entonces, regresa aquí a Tito, que es lo que nos está sirviendo de base para esto. ¿Sí? Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Tito 1:1, Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de quién? De los escogidos de Dios. ¿Escogidos de quién? De Dios. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza, De la vida eterna. ¿en la qué? En la esperanza de la vida eterna La cual Dios, que no miente, prometió. ¿qué prometió? La vida eterna. Prometió la vida eterna. Desde antes del Desde antes del principio de los siglos. siglos. O sea, el Señor antes de crear el universo ya estaba la ya estaba planeando la salvación. ¿Tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo? Amén. Entonces tú ya existías antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Y tú dónde venías? En los lomos de Dios. ¿En los lomos de quién? De nuestro papá. ¿En los lomos de tu papá? ¿Sí? ¿Dónde vienen los hijos? En los lomos de lomos Dios. del Padre. Tú venías en los lomos de tu papá. Aleluya. ¿Y tu papá en dónde venía? En los lomos de su papá. De tu abuelo. De mi abuelo. ¿Y dónde venía tu abuelo? En los lomos del bisabuelo. ¿Y de dónde venía el bisabuelo? En los- lomos del tatarabuelo. Del tatarabuelo. ¿Y dónde venía el tatarabuelo? Ah, eso sí. Ya no sabemos. En los lomos del chono. Así se dice, ¿no? ¿Así? Sí, son chonos los que es antes del tatarabuelo. ¿Y dónde venía el chono? Ese sí, quién sabe. Pero tú venías desde ahí, ¿no? ¿Cómo nos amplía ese conocimiento el apóstol Pablo por medio de lo que se les ha revelado
que Leví, que es el que se encargaba de recibir los diezmos, dice que diezmó, dice, cuando Abraham, imagínate, cuando Abraham diezma, dice que Leví está diezmando. Pero para que llegara Leví, fíjate, tuvo que haber nacido Abraham. Abraham ya estaba. Tenía que haber nacido Isaac. Y después de Isaac nacer Jacob. Y uno de los hijos de Jacob era Leví. De los 12 hijos era Leví. Y Leví fue el escogido para que recibiera de los diezmos. Y Leví como sacerdote tenía que diezmar a Dios. Y entonces dice, Leví diezmó en Abraham, porque él estaba Leví en los lomos de Abraham. Entonces en Abraham venía, ¿quién venía? Isaac, Jacob y las 12 tribus, y venían de ahí todos los judíos, ¿no? Entonces, ¿tú vienes desde dónde? Desde los lomos De Adán. Sí. O sea, Dios puso la humanidad ¿en quién? En Adán, sí. Pues imagínate, si le pusieras nombre, es tu pariente Adán, Sí, es nuestro padre. ¿no? Mira nada más. Mira nomás, ¿sí? Y tu mamá, Eva. Sí. O sea, es que sabes que estos temas nos llevan a una profundidad Bien desobediente la Eva. tan impresionantes, ¿no? Sí, mira, lo vamos a leer así rápidamente porque, hijo, no sé si nos vaya a dar tiempo de todo este tema que está interesantísimo. No sé cómo lo sientas tú, pero a mí. Entonces, vamos aquí al libro de Hebreos, ¿no? El libro de Hebreos 7. Dice, Es 7:8. 7:2, ¿no? Al principio Abraham diezmó de todo. Y aquí ciertamente los cielos son los mortales que el mira, no quisiera meterme mucho a Hebreos 7, 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido ¿de dónde? De los lomos de Adán. O sea, los hermanos de Leví, las 12 tribus salieron ¿de dónde? De los lomos de Adán. De los lomos de Abraham. Dice, pero cuya genealogía no es contada de entre ellos. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Sí? Así es que, versículo 9, y por decirlo así, en Abraham, pagó el diezmo. ¿quién pagó? Leví. El diezmo también, Leví. O sea, Leví, que estaba en los lomos de Abraham, cuando Abraham diezmó, estaba diezmando Leví. Ahora, cuando tú diezmas, ¿quién está diezmando? Mis hijos. Los que vienen ¿en dónde? En nuestros lomos. En tus lomos. Amén. Amén. Es decir, cuando tú diezmas, estás diezmando Por los que vienen en el futuro, ¿no? Por las generaciones. los que vienen ¿dónde? En los lomos. Por ejemplo, Andrew, cuando tenga sus hijos. ¿No? Sí, amén. Porque es el plan, ¿no? O sea, Sí, es el plan de que les dé nietos, ¿no? sí.
Un compromiso. No estoy comprometiendo a nadie. ¿No? Mínimo 3. Porque en Cristo no hay que. Número de... No hay nietos, tengo hijos. ¿Cómo dice la palabra de Dios cuando una mujer no puede tener hijos? Estéril. No habrá estéril en tu tribu. Esa es una promesa, Sí. ¿no? Para el que ¿qué? Para el que cree. Sí. Entonces, los hijos que vienen en los lomos de Andrew, ¿sí? Esos cuando él diezma, Ellos diezman. sus hijos están ¿qué? Diezmando. Y están recibiendo ¿qué? La bendición. Y están recibiendo la promesa de quién, fíjate, aquí en este versículo. Dice, versículo 7, 6, pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos es que es Melquisedec, que es Jesucristo, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía ¿qué? ¿Tú tienes promesas? Sí, Sí, amén. ¿Son promesas que tú le crees a Dios? sí. Amén. Entonces, cuando tú diezmas, cuando tú obedeces, estás recibiendo Bendición. bendición Sí, amén. de parte de quién? De Dios. De Dios. De Dios, ¿no? Sí. Por eso, aquí en este versículo, a lo mejor me estoy desviando un poquito del tema, pero así nos está llevando el Señor. ¿Sí? Versículo 8, fíjate este versículo, siempre me ha gustado muchísimo. Y aquí, ciertamente reciben los diezmos, ¿quién? Hombres mortales. Hombres mortales, pero que están en Cristo. Ajá, sí. Así es. Porque tú no vas a diezmar Cuando no crees. más que en una iglesia cristiana. Sí. Tú vas a diezmar ante un pastor que es nacido de nuevo, ¿no? Como en este caso, o sea, cuando tú diezmas aquí, dices, yo soy el que recibo los diezmos, ¿no? Sí. Claro. Soy un hombre que mortal. Tal. Pero allí, en ese momento del diezmo, uno de quien se da testimonio, ¿quién es? Cristo. Gloria. O sea, yo el recurso, ¿para qué lo necesito usar? Cuando tú me lo das. Para la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Cristo. Cristo. El cuerpo de Cristo. Allí uno de que se da ¿qué? Bendición. Testimonio. Amén. Amén. Ya sea que el dinero lo usemos para que se alcancen nuevas almas. Y esas nuevas almas, entonces ese dinero sirvió ¿para quién? Para los que van a creer. En Cristo. ¿Sí? Como cuando llegas aquí y dices, ya compraron sillas nuevas. Ah, bueno, ¿para quién? Para el cuerpo de Cristo. Amén. ¿No? Entonces, el recurso es para Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, qué impresionante que tú ya existías. ¿Desde cuándo existías? Desde Adán. Desde antes de la fundación. Desde antes de la fundación del Cuando Dios dice en Génesis 1:1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué plan hizo Dios en su grandeza? La salvación. Sí. Él dijo, yo necesito hacer hombres perfectos. Santo. Yo necesito crear hombres que sean totalmente perfectos. Y la única manera que lo puede hacer es enviando a mi hijo a morir por ellos para yo poder habitar en ellos. Amén. Porque el plan es que Dios habitara en ¿dónde? en nosotros. En nosotros. ¿Sí? Así es que dice, con esa manera voy a hacer que hagan seres perfectos. ¿Sí? Porque mira, vamos aquí al libro de Primera de Pedro 1:1.
No 1:2. Primera de Pedro 1:2. 1 o 2. No, 1 y 2. Elegidos. No sé más que si les gané porque todos nadie dice amén. En lugar de decir presente, elegidos, presente. Elegidos según la qué? La presencia de Dios Padre en santificación. A ver, ayúdale allá a tu esposito. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. ¿En qué está santificado? En el Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Para obedecer a quién? A Cristo. Bueno, a Dios. Obedecer a Dios. Obedecer, porque Dios planeó hacer hombres ¿qué? Perfectos. Que estén sin mancha. Pero tenía que dejar el libre albedrío. para que tú escogieras y decidieras caminar en lo perfecto. En lo perfecto. Entonces, Él nos eligió y dijo, lo que voy a hacer es santificar su espíritu para que obedezcan y que sean rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia Nos hizo renacer. ¿para qué? Para una esperanza viva. Para poder crear hombres ¿qué? Perfecto. Que Dios que no miente prometió. ¿Qué prometió Dios? La resurrección En la esperanza de la vida Eterna. eterna. Recuérdate, Tito 1:2. Tito 1:2 dice, bueno, voy a leer el 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos, conforme a la ¿qué? A la fe de los escogidos. y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, Él prometió, ¿sí?, darnos la esperanza de tener la vida eterna. ¿Y por qué se llama esperanza? Porque unos la van a alcanzar y otros no. ¿Eh? Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Amén. Entonces dice aquí Primera de Pedro 1:18. Ahora vamos al 18. Amén. Sabiendo que fuimos rescatados. ¿Quién te rescató? Cristo. Cristo vino a salvarnos. Entonces, ¿quién es tu rescatador? Cristo. Él nos vino a rescatar, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin versículo 10, ya destinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los... O sea que Dios lo preparó Sí, amén. antes de la fundación del mundo y lo envió en el tiempo perfecto. Sí. Amén. Fíjate qué profundidad de lo que estamos leyendo, ¿no?
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Otra vez la fe, versículo 21. Y mediante el cual creéis. ¿En quién crees? En Dios. ¿En qué crees que hizo Dios? Resucitó de los muertos al Señor Jesucristo. Para que vuestra fe Y esperanza sean sean en Dios. Aleluya. Ahora, ¿por qué crees que Dios resucitó? Porque lo dice ¿quién? Lo dice Dios. ¿Y cómo te lo está diciendo Dios? A través de su Espíritu. ¿Qué te confirma que Dios resucitó? Ahora, ¿cómo lo resucitó? Desde las partes más bajas, lo resucitó estando en los infiernos, lo hizo resucitar y le dio vida eterna. Pagó el precio del pecado para que entonces tuviéramos nosotros vida eterna. Entonces Dios te resucitó en el Espíritu, ¿sí? Para que tú pudieras andar en vida nueva. Entonces, cuando tú haces la oración de fe para creer en Jesucristo, como dice, si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué? Es el Señor. Es Él, Señor. es Dios. Que Jesús es el Señor. Que siendo Dios se hizo hombre y fue a morir como hombre. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó. Dios lo levantó ¿de dónde? De los muertos. O sea, lo resucitó para darle la eternidad. Y entonces Jesucristo es el primogénito dentro de muchos que habíamos de venir. O sea que en su plan Dios nos crió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Dónde está sentado nuestro Señor Jesucristo? A la diestra del Dios Padre. ¿Y está sin mancha? Para que fuésemos santos como es Él y sin mancha. Y es a lo que te exhorta el Señor Jesucristo, el Padre, dice, Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó. ¿Cómo es el que nos llamó? Santo. ¿Quién te llamó? El Padre. Nadie puede llegar a Cristo si no le es dado por el Padre. Entonces, ¿quién te llamó? El Padre. El Padre. Aquel que te llamó es ¿qué? Santo. Entonces, ser también vosotros ¿qué? Santo. En toda vuestra manera de vivir. Entonces, tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo para que fueses ¿qué? Santo. ¿Y sin? Mancha. ¿Delante de quién? De Dios. Para que estés sentado también a la diestra Del Padre. del Padre. Y de nuestro Señor Jesús. El que venza, haré que se siente conmigo En mi trono. en donde yo estoy sentado junto a mi Padre. ¿No? Fíjate, vamos aquí a Apocalipsis. Yo creo que este tema nos va a llevar otra vez otra. No vamos a acabar. Pero a ver hasta dónde llegamos. ¿Sí? Apocalipsis. Apocalipsis 3. ¿21? ¿Al que qué? Al que venciere. Entonces hay que vencer, ¿qué? ¿A quién tenemos que vencer? Al pecado. ¿Nuestra meta es vencer a quién? ¿Estamos en un proceso?
Yo creo que si alguien te mostrara cuando llegas a Cristo y alguien dijera al Señor, mira todo el pecado que vas a vencer. Ay, Señor, está larguísimo. ¿No? Tanto pecado. Ay, sí. A ver, fórmalo, mira. ¿No? Este es el pecado 1, es el pecado 2, el pecado 3, y este es el pecado 10.522, el pecado 3.332.000, ¿no? Pero a medida que tú vas creciendo, vas venciendo ¿a quién? Al pecado, por medio del Espíritu. Y el Espíritu te está redarguyendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer los hermanos? Orar para que Dios nos revele nuestros pecados, nuestras tinieblas, y vamos acabando cada día más de ellos, ¿no? Ya te quitó lo más fuerte, lo primero, lo iracundo, ¿no? Lo enojón, lo celoso, lo quién sabe qué, ¿no? Porque te va quitando poco a poco todo, ¿no? Y te va santificando, ¿no? Y entonces por eso dice aquí en Primera de Pedro, mira, regresa aquí a Primera de Pedro. A este Pedrito, ¿cómo nos estamos encontrando hoy? Ay, don Pedro. Ay, don Pedro. Ay, don Pedro. Dice, Primera de Pedro. dice, sino aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque dice Dios, ¿yo soy qué? Santo. Yo soy santo. Amén. ¿Sí? Ser santos porque yo soy santo. Así es que dice en el versículo 1:21, y mediante el cual creéis Sin haber visto. en Dios. ¿Quién lo resucitó de los muertos? ¿Tú crees en Dios? Sí, todo. ¿Y lo ves? No. ¿Le crees? Aleluya. Amén. Y esa es la manera en que Dios camina, por medio de la fe. Quien resucitó a los muertos, le resucitó al Señor Jesucristo, y tú lo crees. ¿Cuál era la duda que tenían todos cuando resucitó? No sé qué estuviera. Si era él o no Que si era era él o no era. Yo lo vi morir. ¿Cómo que vivió? Que alguien me explique. Que alguien me explique. ¿No? ¿Y cuál era la duda? Que nadie creía que había qué. Resucitado. Hasta que Ni los propios discípulos. Bueno, ni el Tomás. No, hasta no ver, no creer. Que hasta ver qué. No creer. No creer. Tomás. Bienaventurado todo aquel que sin ver Cree. cree. aleluya. Aleluya. Amén. Y entonces dice aquí, quien lo resucitó de los muertos, ¿y qué le ha dado? La gloria para que vuestra fe y esperanza sean En Dios. aleluya. Y luego dice el 22 algo importantísimo. Habiendo purificado. Nuestra sangre. ¿Cómo purificas? Por la obediencia. Por medio de que ¿quién te está purificando? El Espíritu Santo. ¿Y qué está purificando? Tu alma. Que nos da conforme a sus riquezas en gloria el ser fortalecidos en el hombre interior. ¿No? Te pasa por varios filtros, ¿no? Primero traes un montón de pecados y dices, no, necesita como 40,000 filtros, pero ahí te va metiendo el Señor. Y ya pasé el primer filtro y ya el que sigue, y te va cambiando y te va cambiando. ¿Por medio de qué? De la palabra. Por medio de la palabra que Dios te da desde el cielo y te va cambiando día con día. Si es que si lo entendiéramos, estuviéramos discipulándonos día y noche como lo hicieron los discípulos, ¿no? ¿Y por qué no vas a ir al discipulado? No, es que va a llover. Ya sé que va a llover. Es que vamos a estar muy cansados. Ya lo sé. Es que me duele el dedo gordo. No, entonces, bueno, pues ojalá te duela el delgado, pero de todos modos no vas a ir. Si pudiéramos entender que hay una eternidad, mis hermanos, ¿de qué sirve disfrutar esta vida 70 años o aparentemente disfrutarla?
Cuando Dios te está ofreciendo desde ahorita disfrutar la gloria de Dios con todo su bien, ¿no? Así como ayer a los varones, mañana tenemos también discipulado, aquí los espero. Ay, no, yo con una vez a la semana tengo. Ay, qué bueno. Una pastillita cada 8 días, ¿no? Esta Janet dice, ¿sí, verdad, Janet? Así es que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a quién? A la verdad. Porque Cristo es la verdad. Pero ¿mediante quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para lograr qué? El amor fraternal. No fingido. O sea, un amor verdadero, unos a otros, entrañables, de corazón puro. ¿Sí? Fuiste renacido. No de simiente corruptible, sino de una simiente, o sea, un Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive. ¿La palabra de quién es? ¿Y dónde está Dios? En el tercer cielo. Está Dios en el cielo. Y cuando tú le pides cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios, que está en el tercer cielo, ha preparado para los que le aman. Entonces, ¿tu meta cuál es? Vamos aquí al libro de Efesios. Efesios 3. Efesios 3, 16. Bueno, recuerda, aquí lo leímos ayer también. Dice Efesios 3, 15. No, permíteme, 3, 14. Por esta causa, dice Pablo, ¿ante quién dobla la rodilla, Pablo? Ante el Padre de nuestro Señor. ¿Ante quién doblas tú la rodilla? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haces en las mañanas cuando antes de salir? Dobla la rodilla. ¿No? Qué hermoso, ¿no? Te levantas en la mañana y le digo a mi esposa, no hemos orado. Vamos a orar. Ya vamos a salir. Vamos a orar. ¿Y doblas qué? La rodilla. O sea, te postras. ¿No? Amén. Vas, te dice el pastor, te toca predicar el domingo. Ay, ahora sí doblo la rodilla, ¿no? Señor, ayúdame porque me toca. Vas a dar servicio a los jóvenes. Vas a predicar, ¿qué haces? Doblasla. Para que Dios, ¿qué? Te use. Es cuando dice, Señor, es que yo me siento incapaz. Pero si tú estás conmigo, Señor, yo voy a poder. Entonces Pablo dice, doblo mis rodillas ante quién. Ah, qué frase, ¿no? ¿Ante quién doblan las rodillas? Fíjate qué importante lo que ayer planteábamos. ¿Cómo debo hacer mis oraciones? ¿A quién le debo de pedir? En el nombre de Jesús. ¿A quién doblan las rodillas? Y no estás desconociendo al Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Pero ¿quién es sobre todos nosotros? El Padre. Amén. En el principio, ¿quién era? ¿Y el verbo era con quién? Con Dios. ¿Y el verbo era? Dios. Amén. ¿Quién lo hizo hijo? Dios. A Jesucristo. Dios. El Padre. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás? Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo amado. Yo te he engendrado hoy. Y lo engendró. Para que siendo el verbo lo hizo su hijo. Amén. Y entonces nos queda un minuto.
Ah, no, ese no es versículo. Dice, y con esto terminamos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. ¿Para qué? Para que tú le digas, que le pidas que te dé, conforme a las riquezas de su gloria que están en el tercer cielo, el que tú seas ¿qué? ¿En qué hombre? En el hombre interior. Que es tu alma. ¿Qué es lo que te tiene que cambiar? Porque el Espíritu Santo ya te volviste uno en el Espíritu, en el hombre interior por su Espíritu. Versículo 17. ¿Para qué? ¿Para que habite quién? Por la fe. Porque todo es por medio de la fe. Tú cuando doblas las rodillas lo haces en fe. Sí. Y estás orando y estás hablando con Dios. Sí. Amén. Y cuando levantas tus ojos al cielo, ¿estás viendo a Dios o estás viendo el techo? Adiós. En tu corazón estás viendo a quién? Adiós. A Dios. Amén. Esto me recuerda cuando un amigo no creía en Dios y su esposa estaba muriéndose y él me lo encuentro en el estacionamiento y él lo veo. Pues no, que no crees en Dios, le dije. No, es que mi esposa estaba. Pues dice, no, es que no creo. Entonces le estás orando al foco. Eran unos postes que estaban ahí en el estacionamiento. Además está fundido, si quieres pídele también. A ver si se prende. Porque tienes que creer que estás llegando al cielo. Porque todo es por medio de la fe. Dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y el motivo a fin, o sea, el motivo final es que estés ¿qué? Arraigado y cimentado. En amor. O sea, arraigado y cimentado tiene una similitud. Un cimiento, ¿dónde lo metes? En la tierra. ¿Y para qué lo metes? Para que no se salga. ¿Qué? Bien ahogadote, ¿no? Hasta le metes una varilla más ahí para que agarre más fuerte. Pues si viene un sismo nadie lo mueva, ¿no? ¿Y qué es un arraigado? Un árbol que cuando tú quieres volar un árbol, ¿qué haces? Te lo echas todo, pero a ver, saca la raíz. No, pues es que esta se encajó. Hasta le dicen, deja el tocón, ¿no? Porque así se llama el tocón, la parte que se arraiga. Y de repente caminas en algunos lugares y dices, mira, ya se levantó la banqueta. ¿Por qué? Porque tiene raíces por todos lados este arbolote. Entonces se puede caer el árbol, pero la raíz se quedó. ¿Y cómo quiere que estés Dios? ¿En qué? Y cimentados. Arraigado en amor. Entonces, ¿por qué le pides que fortalezca tu hombre interior? ¿Para qué? Para que estés arraigado y cimentado en qué? En amor. Y el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. Amén. O sea, el amor no busca ¿qué? Lo suyo. Busca que la otra persona esté mejor que. Mejor que él. Oye, es que yo quiero esto. Yo me someto a ti. Porque quiero que tú estés bien. El amor no busca. Lo suyo. Amén. Amén. Aleluya. Y entonces dice aquí, ¿sí? Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo. que excede. Cuando tú conozcas toda la revelación de Cristo, que es Dios, que excede a todo conocimiento, ¿para qué? ¿De qué? La plenitud de Dios. Lleno de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Porque fuiste escogido para ser ¿qué? Santo. Santo y sin mancha delante de Él. Todo vive este versículo hermoso. Y aquel Amén. Y
Mis hermanos, se nos colgó un poquito el tiempo, pero cierra ahí tus ojos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por darnos esas revelaciones por medio de tu precioso Espíritu. Señor, te rogamos, Señor, que nos arraigues y nos cimientes en amor. Cimiéntanos, Señor, en amor, Señor, para que nosotros caminemos en ese amor, todos nuestros hermanos en Cristo nos amemos con un amor no fingido, ese amor verdadero, Señor, que no busca lo suyo, ese amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ese amor que es sufrido, Señor, porque puede estar sufriendo, pero ese amor primero está pensando en los demás como tú piensas en nosotros, Señor. Que estando tú en el cielo, tú solo quieres bendecirnos, Padre. Te damos gracias, mi Dios, gracias por darnos a conocer ese amor que excede todo conocimiento, ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y perdónanos, Padre, cuando todavía no hemos crecido, no nos hemos fortalecido y hay entre nosotros contiendas, disensiones y aún peleamos en casa, Señor, y nos gana la carne, Señor, pero la tenemos que vencer, Señor. Ayúdanos, Señor, para poner por obra tu palabra y que nuestros hogares sean unos hogares llenos de amor de Cristo. Te damos gracias, mi Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bye, mis hermanos, qué gusto que se hayan conectado. Aquí estamos nosotros conectados también. Ya Marinita ya también se desconectó. Hola, Citali, la familia García, todos los demás. Buenas noches, mis hermanos. Bye.